Hay un tipo de mujer que el mundo no sabe nombrar bien. No es famosa, no aparece en ninguna revista, no tiene nada que el dinero pueda medir con facilidad, pero cuando ella canta, algo en el aire cambia, algo se detiene, como si hasta el viento quisiera escucharla. Hay momentos en la vida que no se anuncian con fanfarria, no llegan con música ni con grandes gestos. Llegan como llega la luz del amanecer, despacio, sin pedir permiso, llenando los rincones que estaban oscuros con tanta naturalidad que uno casi no puede señalar el momento exacto en que todo cambió. Solo sabe que cambió. Solo sabe que el cuarto que antes era oscuro ahora tiene luz y que ya no recuerda bien cómo era vivir sin ella. Eso fue lo que pasó entre Esteban y Laura. No hubo una declaración solemne. No hubo una noche de lluvia con promesas dramáticas. Hubo algo más parecido a una mañana de sábado, cuando Esteban llegó a la casa con las herramientas de carpintería en la charreta, y dijo que la rama que había caído sobre el cerco en la tormenta llevaba demasiado tiempo sin repararse, y que eso no estaba bien. Laura lo miró desde la puerta con el café en la mano. «Yo iba a arreglarlo», dijo. «Ya lo sé», dijo él, bajando las herramientas. «Pero hoy lo arreglo yo». Ella lo miró un momento más. Después entró y le llevó un café también. Tomás estuvo al lado de Esteban todo el tiempo, alcanzándole clavos y sosteniéndole tablas con una seriedad de aprendiz que Esteban respetaba sin hacer comentarios graciosos al respecto. Le explicaba lo que hacía en cada paso, la razón de cada clavo, la forma de medir con el ojo antes de cortar. El niño absorbía todo en silencio, con esa capacidad de atención que tienen los hijos de madres solas, niños que aprendieron temprano que la información es una forma de poder y que el conocimiento de las cosas prácticas es lo que sostiene la vida real. Valeria pintó el cerco reparado con la pintura blanca que Laura tenía guardada desde hacía meses para ese trabajo. Lo pintó con la dedicación de artista, la lengua asomada por la comisura, el pincel cargado de más pintura de la necesaria, y el resultado fue un cerco reparado con manchas blancas irregulares que de alguna manera lo hacía parecer más vivo que si hubiera quedado perfecto. Esteban dijo que quedó mejor así. Valeria estuvo de acuerdo. Beto pasó toda la mañana sentado en el suelo del patio, construyendo una torre con piedras que encontraba en el jardín, completamente ajeno a todo lo demás, con esa autonomía feliz de los niños pequeños que pueden estar en el mismo lugar que los adultos sin necesitar de ellos constantemente. Laura preparó el almuerzo adentro y desde la ventana de la cocina los miraba a todos y sentía esa cosa grande e inexplicable que llena el pecho de las personas cuando lo que ven afuera es exactamente lo que necesitaban ver sin haber sabido pedirlo. Almorzaron los 5 juntos en la mesa pequeña de la cocina que apenas alcanzaba para todos. Esteban tuvo que acercar la silla del cuarto porque no cabían de otra forma. Y esa mesa pequeña y apretada con los 3 niños y los 2 adultos y los codos que se rozaban y el ruido de los platos y las voces encimadas tenía más calidez que la mesa grande y silenciosa de la casa de Hacienda donde Esteban comía solo desde hacía años. Después del almuerzo los niños salieron al patio y los 2 adultos se quedaron en la mesa con el café, en ese silencio cómodo que ya era tan propio de ellos como cualquier conversación. «Esteban», dijo Laura, «dígame». Ella tenía los dedos alrededor del vaso de café y miraba el vapor que subía despacio. «Mis hijos le están tomando cariño», dijo. Él la miró. «Yo también les estoy tomando cariño a ellos», dijo. «Lo sé», dijo Laura, «por eso lo digo». Levantó los ojos hacia él. «Porque si esto en algún momento no funciona, el que va a quedar lastimado no soy solo yo». Esteban no apartó la mirada. «Entiendo lo que me está diciendo», dijo. «¿Está seguro de lo que está haciendo aquí?», preguntó ella, y la pregunta era directa como siempre, sin adornos, sin rodeos. No era desconfianza,
Era la pregunta de una mujer que ha aprendido a cara con la realidad antes de que la realidad le llegue por sorpresa. Esteban tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darla bien. «Nunca he estado más seguro de nada en mucho tiempo», dijo. «Y le digo esto sabiendo que usted no me lo pidió fácil y que no se lo voy a pedir fácil tampoco. No estoy buscando algo simple, estoy buscando algo real». Laura lo miró durante un tiempo que a cualquier observador externo le hubiera parecido demasiado largo. Pero era el tiempo que ella necesitaba para terminar de leer lo que estaba en su cara, para asegurarse de que lo que veía era lo que era y no lo que quería ver. Después asintió. No dijo nada más, pero ese asentimiento tenía adentro todo lo que las palabras hubieran tardado 10 oraciones en decir. Fuera, en el patio, Valeria gritó que había encontrado una mariposa azul en el rosal. Los dos la miraron por la ventana. La mariposa estaba ahí, quieta sobre una de las pocas flores que el rosal había recuperado después de la tormenta, con las alas abiertas, tomando el sol de esa tarde de campo con una calma perfecta. Después levantó el vuelo y desapareció. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez la vida les dio algo inesperado justo cuando ya no lo estaban buscando. Esas historias son las que más nos gustan leer. Los meses que vinieron construyeron la vida nueva de a poco, como se construyen las cosas que duran. Esteban no le propuso a Laura que dejara su casa ni que dejara su trabajo. Entendía, con esa inteligencia práctica que tenía para las cosas importantes, que su independencia no era un obstáculo, sino una parte central de quién era ella, y que pedirle que la soltara sería pedirle que soltara algo de sí misma. Así que las cosas crecieron de forma orgánica, como las plantas que no se fuerzan, sino que se cuidan. Él seguía yendo los sábados, y los miércoles, y algunos domingos, y a veces entre semanas sin razón específica, solo para ver si necesitaba algo, solo para sentarse un rato en esa silla de madera vieja y escucharla cantar mientras hacía cosas con las manos. Laura siguió trabajando con doña Clemencia, siguió cuidando su casa con el mismo esmero de siempre. Siguió economizando su pago semanal con esa disciplina suave que no era mezquindad, sino sabiduría de quien sabe que el poco que se guarda hoy es el mucho que puede necesitar mañana. Pero empezó a reír más seguido. No era que antes no riera, pero había en su risa de esos meses algo más ligero, algo que ya no cargaba el peso de estar siempre sola con todas las decisiones. Doña Clemencia lo notó, por supuesto. Una mañana, mientras prensaban el queso en silencio, la vieja dijo sin preámbulos: «Tienes buena cara, Laura». «Siempre tuve buena cara», dijo Laura. «Diferente», dijo la vieja. «Más descansada». Laura no respondió, pero sonrió hacia el queso que estaba prensando. «Ese hombre es bueno», dijo doña Clemencia después de un momento. «Lo conozco desde que era chico. Es de los que no mienten». «Ya lo sé», dijo Laura. «Solo lo digo para que lo sepas de alguien más que de vos misma», dijo la vieja. «A veces uno necesita escucharlo de afuera». Laura la miró de costado. «Gracias, doña Clemen», dijo. La vieja hizo su 3000º de siempre y siguió trabajando. La cosecha parcial de ese año resultó mejor de lo que Esteban había calculado. El lote de la Loma, que era el que había sobrevivido completo, dio una producción que sorprendió hasta a don Aurelio, que llevaba décadas conociendo esa tierra. Era como si el maíz que había aguantado la tormenta hubiera decidido compensar por el que no pudo. Esteban lo pensó mirando los números con don Aurelio en la oficina de la hacienda una tarde. «Las que aguantan dan más después», dijo don Aurelio, sin levantar los ojos de los papeles. Esteban sonrió y no dijo nada.
Esa noche fue a la casa de Laura con 2 naranjas del árbol del patio de la hacienda, que era la excusa más pequeña y más honesta que había encontrado para llegar, y se sentaron afuera como siempre mientras el sol bajaba. Le contó lo de la cosecha, los números, la sorpresa de don Aurelio. Laura escuchó con atención. ¿Alcanza para replantear los lotes dañados el año que viene?, preguntó. Alcanza y sobra, dijo él. Bien, dijo ella. Y después, con esa naturalidad que era únicamente suya, dijo: entonces el año que viene vamos a ver ese campo lleno otra vez. Ese vamos era pequeño, una sola palabra de 5 letras. Pero Esteban la escuchó con todo el cuerpo, porque en esa palabra, simple y tranquila, había algo que era al mismo tiempo una promesa y un lugar. El primer vamos de 2 personas que antes eran separadas y que ahora, sin haber firmado nada ni declarado nada en voz alta, eran de alguna manera juntas. Él la miró. Ella miraba el horizonte, tranquila como siempre, como si lo que acababa de decir fuera la cosa más natural del mundo. Porque para ella lo era. Un sábado de esos, meses después de la tormenta, Esteban llegó más temprano de lo normal. Traía algo diferente en la expresión, algo que no era exactamente nerviosismo, porque él no era hombre nervioso, pero sí una cierta tensión que Laura notó antes de que él dijera nada. Se sentaron en el patio. Los niños estaban adentro todavía. Esteban tenía las manos sobre las rodillas y miraba el camino de tierra. «Laura», dijo, «dígame». Él se volvió hacia ella. «No quiero seguir viviendo solo en esa casa», dijo, y lo dijo con una simplicidad que era el resultado de haber pensado mucho en cómo decirlo y haber llegado a la conclusión de que la forma más honesta era también la más directa. «No le estoy pidiendo que decida nada hoy. No le estoy pidiendo que cambie su vida de un día para el otro. Solo quería que lo supiera». Laura lo miró. «¿Me está pidiendo que me case con usted?», preguntó. Él la miró. «Sí», dijo, «eso es lo que le estoy pidiendo». Silencio. Un silencio que duró lo que duran las cosas que importan, que no se apuran, que necesitan el tiempo exacto que necesitan. Afuera en el camino pasó una carreta con 2 hombres que saludaron sin detenerse. Un perro cruzó corriendo de un lado al otro del camino por razones que solo él sabía. El rosal tenía 3 flores nuevas que habían abierto esa mañana. Laura miró todo eso. Miró el campo al fondo, miró sus manos sobre el regazo, miró la casa detrás de ellos con su techo de paja y sus paredes que ella había cuidado sola todos estos años. Después lo miró a él. «Mis hijos vienen conmigo», dijo. «Por supuesto», dijo él, como si eso ni siquiera fuera una pregunta. «Y yo sigo siendo yo», dijo. «No me voy a convertir en otra persona porque la casa sea más grande». «No quiero que sea otra persona», dijo Esteban. «Quiero que sea usted, exactamente como es». Laura asintió muy despacio. «Entonces sí», dijo. Esas 2 palabras cayeron en el aire de esa mañana de campo con un peso liviano y total al mismo tiempo, de esas cosas que cuando se dicen no cambian el mundo de golpe, sino que simplemente confirman lo que el mundo ya estaba haciendo desde hacía tiempo. Esteban la miró un momento largo, y después, con ese gesto suyo que no era de hombre demostrativo, pero que cuando llegaba de verdad, le tomó la mano entre las 2 suyas y no dijo nada más. No hacía falta. Adentro, Tomás se asomó a la puerta y los miró a los 2 sentados en el patio con las manos juntas. Evaluó la situación con sus ojos de 8 años que ya cargaban más comprensión de la que parecían. Después se fue adentro sin decir nada. Un minuto después salió con Valeria y con Beto. Los 3 se sentaron en el piso del patio, cerca pero no encima, con esa sabiduría natural de los niños que saben cuándo un momento es de los adultos y cuándo es de todos.
Valeria sacó un papel del bolsillo y empezó a dibujar. Beto agarró una piedra del suelo y empezó a construir algo. Tomás se quedó sentado mirando el campo con las manos sobre las rodillas, igual que Esteban, sin saberlo. Y Laura los miró a todos, a sus 3 hijos y al hombre que tenía su mano entre las suyas, y sintió esa plenitud de la que ya conocía una versión, pero que ahora tenía una dimensión nueva, más ancha, más habitada. No era el final de sus dificultades. Eso ella lo sabía mejor que nadie. La vida no promete ausencia de tormentas. Las tormentas vienen, como vino aquella que dobló el maíz y revolvió la tierra y dejó todo mojado y roto por un tiempo. Pero la tierra se recupera. Las raíces que son fuertes aguantan, y lo que crece después de una tormenta tiene una fortaleza particular, la fortaleza de lo que fue probado y siguió. Eso era lo que tenían ellos dos, no la perfección, no la facilidad, no la ausencia de historia difícil. Tenían la fortaleza de lo que había sido probado, tenían las manos de quien ha trabajado de verdad, tenían la claridad de quien ha aprendido que decir las cosas como son es la única forma de construir algo que dure. Y tenían ese camino de tierra afuera, con su polvo y su barro según la temporada, que los había juntado sin pedirles permiso, que había decidido por ellos antes de que ellos supieran que había algo que decidir. Un año después, los lotes que la tormenta había arrasado estaban llenos de maíz nuevo, hileras largas y ordenadas que crecían con esa obstinación verde y hermosa de las cosas que saben que tienen que llegar. Don Aurelio caminaba entre ellas cada mañana con las manos atrás y una expresión de satisfacción tranquila de hombre que ha visto muchas cosechas y sabe reconocer una buena. Esteban caminaba entre esas hileras también, pero ahora no solo. A su lado iba Tomás, que ya conocía la diferencia entre la tierra arcillosa y la arenosa y podía explicarla sin equivocarse. Y a veces iba Laura, con Beto en la cadera y Valeria, corriendo entre los surcos con esa energía suya que nunca se agotaba, tocando las plantas, contando los elotes, llenando el campo de una vida que hacía mucho tiempo le faltaba. La casa grande de Hacienda ya no tenía esa quietud de espacio sin habitar. Tenía ruido de niños y olor a cocina y dibujos de Valeria pegados en la pared de la entrada que nadie había pedido que quitara, porque nadie quería que los quitaran. Tenía la silla de madera vieja de Laura en el corredor del patio, la misma que había estado frente al varal y que ella insistió en traer porque era de su padre y merecía estar donde hubiera vida. Y en las mañanas, cuando el campo aún estaba fresco y el sol apenas empezaba a calentar, se podía escuchar desde el corredor de la hacienda una mujer cantando adentro de la cocina mientras hacía lo que hacía con las manos. Esa canción antigua que nadie le había enseñado del todo y que a ella le salía sola cuando estaba en paz. Esteban la escuchaba desde el patio, con el café en la mano y los ojos puestos en el campo lleno, y pensaba que había tormentas que no eran solo pérdida, que a veces la tormenta era también la forma en que el cielo reorganizaba las cosas para que cayeran en el lugar donde debían estar. Pensaba en la noche en que las nubes se juntaron sobre el horizonte y él se detuvo frente a la casa de una mujer que cantaba junto al varal, y en cómo eso, que parecía un simple alto en el camino, había resultado ser el principio de todo. No de todo lo que tenía, que era mucho, sino de todo lo que importaba, que era diferente. La canción seguía adentro. El campo crecía afuera. Y el camino de tierra que pasaba frente a la casa pequeña de bloques y techo de paja, esa casa que Laura seguía visitando a veces para cuidarla porque era de su padre y merecía cuidado, ese camino los unía a los dos con todos sus años distintos y sus mundos distintos y sus pérdidas distintas, porque al final las personas no se encuentran a pesar de sus historias, sino a través de ellas. A través de lo que perdieron. A través de lo que resistieron, a través de lo que decidieron plantar de nuevo cuando la tormenta pasó.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia le llegó al corazón, nos gustaría mucho que la compartiera con alguien especial, con esa persona que necesita escuchar hoy que después de las tormentas la vida puede volver a florecer de maneras que uno no esperaba. Y cuéntenos en los comentarios, ¿hubo alguna vez en su vida una tormenta que al final le trajo algo que no esperaba? Nos encantaría leer su historia. Estamos del otro lado, escuchando. Los días que siguieron a la tormenta tenían ese color particular que deja el campo después de una pérdida grande. No era tristeza exactamente, era más bien una especie de sobriedad, como cuando la tierra misma sabe que tiene que trabajar más duro para recuperarse y se pone seria en eso. Los surcos caídos olían a maíz mojado y a tierra vuelta, y los trabajadores de Esteban llegaban desde temprano con machetes y carretillas a limpiar lo que la tormenta había doblegado, a separar lo que todavía podía servir de lo que ya no tenía remedio. Esteban estaba en el campo desde antes de que saliera el sol. No era un hombre que supiera quedarse adentro cuando había trabajo afuera. Esa era una de las cosas que sus trabajadores más viejos decían de él, que en los momentos difíciles nunca se escondía en la casa grande a esperar que otros resolvieran. Se ponía las botas, agarraba lo que hubiera que agarrar, y era el primero en empezar. Eso generaba un tipo de lealtad que el dinero solo no puede comprar. Pero en esos días había algo diferente en él que los más observadores notaban sin poder nombrarlo del todo. Una cierta ligereza debajo del trabajo duro, como si el peso de la pérdida fuera real pero no aplastante, como si algo lo sostuviera desde adentro de una manera que no había estado ahí antes de la tormenta. Don Aurelio, el capataz de la hacienda, hombre de 60 años que llevaba más de 20 trabajando con Esteban, lo notó un martes por la mañana, cuando los dos revisaban el lote sur que había sobrevivido. Caminaban entre las hileras de maíz que quedaban en pie, tocando las plantas, revisando las raíces, calculando con el ojo experimentado del hombre de campo cuánto podría dar esa cosecha parcial. «Está bien, patrón», dijo don Aurelio en un momento, y no hablaba de las plantas. Esteban lo miró de costado. «Las plantas están bien», dijo Esteban. «Sí», dijo don Aurelio, «las plantas también». No hubo más. Esteban siguió caminando y don Aurelio sonrió apenas hacia el suelo, hacia sus propias botas embarradas. Ese mismo martes, Laura terminó su trabajo en la quesería de doña Clemencia más temprano de lo normal, porque la leche había llegado poca esa semana, los animales todavía nerviosos por la tormenta. Caminó de regreso a su casa por el camino de siempre, con el bolso al hombro y el sol del mediodía pegando ya con fuerza después de tantos días de gris. Al pasar frente a la entrada de la hacienda de Esteban, aminoró el paso sin pensarlo. No se detuvo, siguió caminando, pero sus ojos se fueron hacia el fondo del camino de tierra que llevaba a la casa grande, entre los árboles de mango que hacían sombra a los dos lados, y pensó en él ahí adentro, entre los lotes dañados, haciendo lo que tenía que hacer. Esa tarde le llegó un mensaje con uno de los niños del vecindario, un chico de 10 años que a veces hacía mandados por unas monedas. El mensaje era simple, escrito en un papel doblado en 4 con la letra cuadrada y directa de un hombre que no tiene costumbre de escribir cartas, pero que escribe cuando tiene algo que decir. Si mañana puede, me gustaría mostrarle algo. Paso a buscarlo a las 10. Sí. Laura leyó el papel 2 veces. Después lo dobló de nuevo y lo guardó en el bolsillo del delantal. Le dijo que sí con el mismo chico. A la mañana siguiente dejó a los niños con la señora del frente, una mujer mayor que los quería bien y que los recibía sin preguntar demasiado, y cuando las 10 llegaron ella estaba lista en la puerta de su casa con una blusa limpia y el pelo recogido con sencillez. Esteban llegó puntual. Venía en la charreta, más tranquilo que los días anteriores, con algo en la expresión que era mitad cansancio y mitad
algo que se parecía a las ganas de compartir. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», dijo ella, y subió a la charreta con la naturalidad de quien ya ha perdido el protocolo inútil. Cabalgaron por el camino de tierra durante un rato en silencio, un silencio cómodo, de los que ya se habían vuelto habituales entre ellos. El campo después de la lluvia tenía ese verde intenso y húmedo que hace que todo parezca más vivo, como si la tormenta hubiera lavado el mundo y lo hubiera devuelto más brillante. Los pájaros estaban por todos lados, ruidosos y contentos, y el aire olía a tierra fértil y a pasto mojado. Esteban la llevó primero al lote sur. Caminaron entre las hileras de maíz que habían sobrevivido, y él le explicó con términos sencillos, sin pretensión técnica, qué había pasado con cada sección. Le mostró dónde el viento había entrado más fuerte, donde el suelo había absorbido demasiada agua y las raíces habían cedido, donde las plantas más jóvenes no habían tenido la fuerza suficiente para aguantar. Laura escuchaba caminando a su lado, mirando lo que él le señalaba, haciendo preguntas puntuales. No preguntas de cortesía, sino preguntas reales, de alguien que quiere entender de verdad. ¿Por qué estas de acá aguantaron y las del lado no?, preguntó señalando dos hileras adyacentes con resultados completamente diferentes. Esteban se agachó y tomó un puñado de tierra de cada lado. «Esta de acá es más arcillosa», dijo, mostrándole la diferencia en la textura. «Retiene el agua diferente. Cuando llueve mucho, la arcilla se compacta y las raíces no tienen a dónde ir». Tomó la tierra del otro lado. «Esta tiene más arena. Drena mejor. El agua pasa y las raíces siguen agarradas». Laura tocó la tierra de los dos puñados. La comparó. Asintió. «La tierra que sabe soltar sobrevive mejor», dijo. Esteban la miró. «Exacto», dijo, y había en esa palabra algo que no hablaba solo de la tierra. Caminaron más. Él le mostró el lote de la loma, el que había aguantado mejor por la altura y la pendiente que ayudaba a drenar el exceso de agua. Le explicó que ese lote iba a ser el que sostuviera la hacienda ese año, el que iba a dar para cubrir los costos y dejar algo de margen. «¿Va a volver a plantar los lotes dañados?», preguntó Laura. «Sí», dijo él, «pero no de inmediato. Hay que dejar que la tierra descanse, que recupere. Si uno planta encima del daño sin dar tiempo a que la tierra procese lo que pasó, la cosecha siguiente también sale débil». Laura pensó en eso mientras caminaban. «También como la vida», dijo ella, casi para sí misma. Él sonrió. La llevó después a la casa grande. No había entrado nadie de afuera en mucho tiempo. Eso se notaba no porque estuviera descuidada, sino porque tenía esa quietud particular de los espacios que no están acostumbrados a voces que no sean siempre las mismas. Era una casa amplia, de paredes gruesas y corredores con techo que daban vuelta al patio interior donde había un árbol de naranja viejo y una pila de piedra con agua. Laura entró con respeto pero sin intimidación. Miró las paredes, los muebles grandes y oscuros, la cocina enorme comparada con la suya. Miró todo con esa atención tranquila que ponía en las cosas que valían la pena mirar. «Es una casa bonita», dijo, «pero le falta algo». Esteban la miró. «¿Qué le falta?», preguntó. Laura miró el corredor que daba al patio. Las sillas estaban ahí, pero ordenadas contra la pared, como si nadie las usara regularmente. El árbol de naranja estaba cargado de fruta que nadie parecía estar recogiendo. La pila de piedra tenía agua limpia, pero alrededor no había ninguna planta, ninguna maceta, ningún signo de que alguien hubiera decidido que ese rincón merecía algo más que funcionar. «Vida adentro», dijo Laura simplemente. Esteban siguió su mirada por el corredor y el patio y no dijo nada. Pero algo en su expresión decía que la palabra había entrado y había encontrado exactamente el lugar vacío que nombraba.
Activen la campanita del canal para que no se les escape ninguna de estas historias. Cada semana hay algo nuevo esperándoles aquí. Comieron ese mediodía en la mesa grande de la cocina. La cocinera de la hacienda, una señora de apellido Paredes que llevaba años ahí y que recibió a Laura con una calidez discreta y sin preguntas, sirvió un sancocho espeso con yuca y carne que olía a todas las cosas buenas del campo. Comieron los dos solos en esa mesa que tenía capacidad para 10 personas, y la desproporción entre la mesa enorme y los dos comensales tenía algo que los dos notaron y ninguno comentó, pero que estaba ahí, presente, como una pregunta en el aire. ¿Nunca pensó en tener familia?, preguntó Laura en un momento, con esa franqueza suya que no era descaro, sino simplemente la costumbre de ir directo a lo que importa. Esteban dejó la cuchara en el plato. Pensé, dijo. Una vez quise. Salió mal. ¿Mal cómo?, preguntó ella. Ella eligió a otro, dijo, y lo dijo sin amargura, con esa distancia que da el tiempo cuando uno ha procesado las cosas de verdad. ¿Y desde entonces?, preguntó Laura. Desde entonces trabajé, dijo él. La tierra no te traiciona. Si uno le pone lo que hay que poner, ella responde. Laura lo miró un momento. La tierra tampoco te abraza, dijo. Esteban la miró, y en sus ojos había algo que era al mismo tiempo reconocimiento y vulnerabilidad, esa combinación que los hombres de campo muestran muy raramente y solo cuando ya no pueden seguir negando lo que es evidente. No, dijo, no te abraza. Hubo un silencio. Afuera en el patio el árbol de naranja movía las hojas con el viento suave del mediodía. Un pájaro se paró en el borde de la pila de piedra, bebió y se fue. Esteban, dijo Laura, y la forma en que dijo su nombre era diferente a cualquier otra vez. Más directa, más sin capas. Él la miró. Yo también tengo miedo, dijo ella. Y eso sí lo sorprendió, porque Laura era la última persona de la que él hubiera esperado esa confesión. No del mismo miedo que usted. El mío es diferente. El mío es que si me equivoco no solo me afecta a mí. Tengo 3 personas que dependen de cada decisión que tomo. Esteban asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Quiero que lo entienda de verdad, dijo Laura, no como frase. Lo entiendo de verdad, repitió él, y la voz era más quieta ahora, más desde adentro. No le voy a pedir que se apure en nada, no le voy a pedir que decida nada, solo le pido que me deje seguir viniendo. Laura lo miró un momento largo con esa mirada suya que pesaba. Ya viene, dijo al final. Nadie se lo está impidiendo. Y en esa respuesta simple y directa había más que en cualquier declaración larga. Había permiso, había confianza, había la apertura de una puerta que se hacía desde adentro, que nadie podía forzar desde afuera, y que Laura abría despacio, con sus propias manos, a su propio ritmo. Esteban asintió, y la miró con algo en los ojos que era tan claro que no necesitaba nombre. Las semanas que siguieron construyeron algo que no tenía prisa porque no necesitaba tenerla. Esteban seguía yendo los sábados, pero ahora también iba algunos miércoles, y a veces los domingos pasaba a buscar a Laura y a los niños en la charreta y los llevaba a ver el campo, a caminar entre los lotes de la loma donde el maíz que había sobrevivido crecía con esa obstinación hermosa de lo que aguantó una tormenta y siguió. Tomás aprendió a reconocer las distintas plantas del campo con una seriedad que a Esteban le producía orgullo sin explicación. Valeria recogía naranjas del árbol del patio de la hacienda y las guardaba en su bolsillo como si fueran tesoros. Beto se quedaba dormido en el trayecto de regreso siempre, invariablemente, sin importar a qué hora hubieran salido, y Esteban lo cargaba desde la charreta hasta la cama con un cuidado tan natural que Laura tenía que mirar hacia otro lado para no mostrar lo que sentía. Una tarde de esas,
de regreso de la hacienda, cuando los niños iban adormilados en la parte trasera de la charreta, y el camino era ese color dorado del final del día, Esteban puso la mano sobre la de Laura, sin decir nada. Ella no la quitó. Los dos siguieron mirando el camino adelante, el caballo caminando despacio, los niños respirando tranquilos atrás, y el sol bajando sobre el campo que se recuperaba, sobre la tierra que descansaba y se preparaba para el año siguiente, sobre todo lo que había resistido la tormenta y seguía en pie. Si esta historia le está tocando algo adentro, escríbanos en los comentarios. Cuéntenos qué sintieron. Sus palabras nos importan más de lo que imaginan. La mano de Laura era pequeña debajo de la de él. Tenía las marcas del trabajo, la aspereza de quien hace cosas con las manos todos los días, y eso a Esteban le parecía lo más honesto del mundo. Las manos que no mienten. No se dijeron nada en ese trayecto. No hacía falta. Pero cuando llegaron a la casa y Esteban bajó a los niños dormidos de uno en uno y los llevó adentro, y cuando Laura encendió la vela de la cocina y los dos se quedaron un momento parados en la entrada, mirándose en esa luz pequeña y tibia, algo en el aire tenía el peso exacto de las cosas que están a punto de nombrarse. Esteban le puso una mano en la cara, despacio, con el cuidado de quien toca algo que importa mucho. Laura no se movió, lo miró directo, con esa mirada suya que nunca se escondía. Y él, que era hombre de pocas palabras y siempre lo había sido, dijo con la voz más quieta que ella le había escuchado hasta entonces: «No sé bien cómo decir esto». «No tiene que saber cómo», dijo ella. Y se quedaron así un momento, en esa pequeña cocina, con olor a leña y a sopa y a vida real, con los niños dormidos adentro y el campo oscuro afuera, y el camino de tierra que los había juntado sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Fuera, sobre los lotes de la loma, el maíz que había sobrevivido la tormenta crecía en silencio bajo las estrellas. El trueno llegó primero como advertencia, uno solo, lejano, casi educado, como alguien que toca la puerta antes de entrar. Después hubo silencio, un silencio distinto al de siempre, más denso, más quieto, de esos silencios que no son descanso, sino tensión acumulada antes de algo grande. Laura acostó a los niños temprano esa noche. Les dijo que iba a llover, que era normal, que durmieran tranquilos. Beto preguntó si el trueno era un animal. Ella le dijo que era el cielo acomodándose, que a veces el cielo necesitaba moverse igual, que ellos cuando se daban vuelta en la cama, buscando una posición mejor. El niño pensó en eso un momento con los ojos entrecerrados y después cerró los ojos del todo, satisfecho con la explicación. Valeria dijo que si llovía mucho el patio iba a quedar con barro y que ella quería hacer figuras en el barro mañana. Tomás no dijo nada. Solo miró a su madre con esos ojos de 8 años que ya cargan cosas que no deberían cargar todavía, y le preguntó en voz baja si el señor Esteban estaba bien. Laura lo miró un momento. «Sí», dijo, «el señor Esteban sabe cuidarse». Tomás asintió y se tapó hasta la barbilla. Laura apagó la vela del cuarto de los niños y salió al corredor. Afuera el viento ya no era suave, era un viento con peso, con intención, que doblaba las ramas del árbol del costado y arrastraba hojas secas por el camino de tierra con un sonido que raspaba. El cielo estaba completamente cerrado, no había una sola estrella. Solo esa oscuridad compacta que antecede a las lluvias grandes, esa oscuridad que uno siente más con el cuerpo que con los ojos. Ella entró, aseguró las ventanas con los pestillos de madera, metió adentro las 2 sillas del patio y se sentó en la mesa de la cocina con una vela encendida. No estaba asustada, pero pensaba en Esteban.
Lo imaginaba en la hacienda, caminando entre los surcos de maíz con una linterna, revisando las plantas, hablando con sus trabajadores, tomando decisiones con esa calma suya que no era frialdad sino solidez. Lo imaginaba mirando el cielo con los ojos entrecerrados, leyendo las nubes como siempre, buscando señales de cuánto tiempo faltaba o cuánta fuerza iba a tener lo que venía. Y pensó que había algo en ese hombre que era parecido a ella misma, aunque viniera de un lugar completamente distinto. Esa forma de pararse frente a lo que no se puede controlar sin derrumbarse. Esa forma de seguir haciendo lo que hay que hacer, aunque el cielo se cierre y el viento cambie de dirección. La primera lluvia llegó pasada la medianoche. No llegó gradual. Llegó de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta enorme allá arriba y dejara caer todo junto. El ruido sobre el techo de paja fue inmediato e intenso, un tamborileo denso y continuo que llenó toda la casa de sonido. Laura se levantó a revisar que no entrara agua por algún lado. Había un rincón del techo, cerca de la ventana del cuarto grande, donde en las lluvias fuertes a veces se colaba un hilo de agua. Puso un balde pequeño en ese lugar por precaución y volvió a sentarse. Los niños no se despertaron. Ella sí estuvo despierta casi toda la noche, no por angustia, sino por esa vigilia quieta de las madres que duermen con un oído siempre abierto. Escuchó la lluvia cambiar de intensidad varias veces. A ratos amainaba y uno pensaba que estaba terminando, y después volvía con más fuerza que antes, como tomando impulso. Los truenos ya no eran lejanos. Eran cercanos, rotundos, con ese ruido que uno siente en el pecho más que en los oídos. Hacia las 4 de la madrugada hubo un trueno tan grande que Beto se despertó llorando. Laura fue al cuarto, lo alzó, lo apretó contra su pecho y lo meció despacio en la oscuridad mientras le murmuraba cosas sin sentido, pero con una voz tan tranquila que el niño se durmió de nuevo en minutos. Ella lo dejó en la cama, lo arropó y se quedó un momento parada en el cuarto oscuro, escuchando respirar a sus 3 hijos. Había algo en ese momento que era absoluto, una forma de plenitud silenciosa que no dependía de nada externo, que estaba ahí en medio de la tormenta y de la oscuridad y de la casa pequeña y del techo de paja con goteras. Una plenitud que ella no habría podido explicar con palabras, pero que sentía con todo el cuerpo como algo real y verdadero. Pensó que si eso era lo que tenía, era suficiente, que si todo lo demás se quedaba igual, ella podía seguir. Pero también pensó, casi en el mismo instante, que Esteban Covarrubias había guardado un dibujo de Valeria en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. Y ese pensamiento le trajo algo caliente adentro que no quiso analizar demasiado esa noche. Compartir esta historia con alguien que necesita escuchar algo bonito hoy es el mejor regalo que nos pueden hacer. A veces una historia llega justo cuando uno más la necesita. El amanecer llegó gris y mojado. La lluvia había bajado de intensidad, pero no había parado. Era una llovizna constante, terca, de esas que parecen resignadas a quedarse todo el día. Laura salió al patio con las botas de goma que guardaba detrás de la puerta y revisó los alrededores. El camino de tierra era un río de barro. El rosal había perdido las flores que tenía. El árbol del costado tenía una rama caída que había aplastado parte del cerco de madera. Nada grave, nada irreparable. Mientras calentaba el agua para el desayuno, escuchó ruido de caballos en el camino. Se asomó por la ventana y vio pasar 2 hombres a caballo con poncho de lluvia, yendo en dirección a las haciendas, con esa prisa tensa de quien va a haber un daño y ya sabe que es grande. Algo se le apretó en el pecho. Terminó de preparar el desayuno de los niños, los levantó, los sentó a la mesa, y mientras ellos comían ella se cambió la ropa mojada de los hombros, se puso una camisa seca y fue a la hacienda de doña Clemencia más temprano de lo habitual. Doña Clemencia estaba parada en la puerta de su casa cuando Laura llegó.
Tenía una expresión que Laura no le había visto antes, algo entre la pena y la gravedad. ¿Ya supiste?, dijo la vieja. No, dijo Laura. ¿Qué pasó? Doña Clemencia señaló con la cabeza hacia el norte, hacia donde estaban las plantaciones grandes de Esteban. La tormenta les pasó por arriba, dijo. Los que madrugaron a ver dicen que la mitad del maíz está en el suelo. Algunos dicen que más. Laura no dijo nada por un momento. ¿Y él?, preguntó. Físicamente está bien, dijo la vieja. Pero una cosecha así, eso no es solo dinero, Laura. Esos son meses de trabajo. Eso es lo que uno planta con las propias manos. Laura asintió despacio. No fue a la hacienda de Esteban ese día. No quería aparecer como quien va a ver el desastre o, peor, como quien va a consolar porque siente que debe. Esperó. Hizo su trabajo en la quesería con doña Clemencia, volvió a su casa a la hora de siempre, hizo el almuerzo, atendió a sus hijos, y por la tarde se sentó afuera con su costura, aunque el cielo seguía gris y el aire olía todavía a tierra mojada y a algo roto. Esteban llegó al caer la tarde. No venía con la charreta sino a caballo, y eso solo ya decía que el día había sido diferente. Venía con la ropa sucia de tierra hasta las rodillas, el sombrero oscurecido por la humedad y una expresión en la cara que Laura nunca le había visto. No era derrumbe. Esteban no era hombre de derrumbe, pero había en sus ojos algo que se parecía al agotamiento de quien ha estado mirando de frente algo muy difícil durante muchas horas seguidas y ya no puede seguir fingiendo que no duele. Ató el caballo al poste del varal sin preguntar. Caminó hasta la silla de siempre y se sentó con ese peso en el cuerpo de quien ha estado de pie desde antes del amanecer. Laura no preguntó nada. Entró a la cocina, sirvió un plato de sopa que había hecho esa tarde, lo puso en la mesa de afuera junto a un vaso de agua y volvió a sentarse con su costura. Él la miró. No tenía que molestarse, dijo. No me molesté, dijo ella. Él comió despacio, en silencio, y ella coció, en silencio. Y el único ruido era el de la cuchara contra el plato y el sonido lejano de los pájaros que volvían a cantar después de la lluvia, como si el mundo se estuviera acomodando de nuevo. Cuando terminó, Esteban puso las manos sobre la mesa y miró el plato vacío un momento. Perdí casi el 60% del maíz, dijo. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como se dice una cifra cuando ya la has repetido mentalmente tantas veces durante el día que ya no te asusta pero todavía pesa. Laura levantó los ojos de la costura. ¿Qué queda en pie?, preguntó. Él la miró un segundo, sorprendido por la pregunta. No era la pregunta que esperaba. La mayoría de la gente, cuando escuchaba una pérdida así, se quedaba en la pérdida. ¿Cuánto se perdió? ¡Qué lástima! ¡Qué difícil! Ella fue directamente a lo que quedaba. Casi la mitad del lote sur, dijo, y los lotes de la loma, que están más altos, esos aguantaron mejor. Quizás un 35% del total. ¿Alcanza para cubrir los costos del año?, preguntó ella. Justo, dijo él, con muy poco margen. Laura asintió. Entonces no se quiebra, dijo, y lo dijo con tal practicidad serena que Esteban sintió algo aflojarse adentro, algo que había tenido apretado todo el día sin darse cuenta. No, dijo, no me quiebro. Bien, dijo Laura, y volvió a la costura. Él la observó un momento. ¿Así de simple?, dijo, y había en su voz algo entre la incredulidad y algo más suave. Laura levantó los ojos y lo miró directamente. No es simple, dijo. Sé que duele, sé que es meses de trabajo, sé que uno pone las manos en la tierra y después el cielo hace lo que quiere, y eso es una injusticia que no tiene explicación. Hizo una pausa. Pero usted no se quiebra, y mañana la tierra sigue estando ahí, y el año que viene puede volver a plantar.
Esteban la miraba sin decir nada. «Mi marido murió de un día para el otro», dijo ella, con esa voz quieta que usaba para las cosas importantes. «No hubo tiempo de prepararse, no hubo tiempo de nada. Me quedé sola con 3 hijos y una casa, y sin saber cómo iba a funcionar todo. Bajó la costura sobre las rodillas, y funcionó. No bien al principio, pero funcionó, porque la única dirección que había era hacia adelante». Esteban no dijo nada durante un rato largo. El silencio no era vacío. Era de esos silencios donde algo se está asentando adentro de uno, algo que escuchó y que necesita espacio para instalarse bien. «Usted es una mujer muy particular, Laura», dijo al fin. «No soy particular», dijo ella. «Solo aprendí que llorar lo que hay que llorar y después levantarse no es fortaleza. Es simplemente lo único que funciona». Esteban asintió muy despacio. Afuera el cielo empezaba a abrirse por el oeste. Un hilo de luz naranja se colaba entre las nubes como si el sol quisiera asomarse a ver cómo había quedado todo. Los pájaros cantaban con más convicción ahora, y el aire que llegaba tenía ya menos humedad, más ese olor a tierra limpia, después de la lluvia, que es uno de los olores más honestos del mundo. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y acompáñenos en cada historia. Hay mucho más por contar y nos alegra tenerle aquí. Tomás salió al patio en ese momento, vio a Esteban y se acercó sin timidez. «¿Es verdad que la tormenta le arruinó las plantas?», preguntó directamente. Laura hizo un gesto discreto con los ojos al niño, pero Esteban levantó la mano. «Sí», le dijo, «es verdad». «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó Tomás con esa seriedad de 8 años que no entiende de rodeos. Esteban lo pensó un segundo, y después dijo, con convicción que él mismo estaba terminando de encontrar mientras hablaba: «Voy a limpiar lo que cayó, voy a cuidar lo que quedó, y el año que viene voy a volver a plantar». Tomás consideró esa respuesta un momento con el ceño fruncido. «Bien», dijo al fin, con toda la autoridad de sus 8 años, y después se fue adentro como si el asunto estuviera resuelto. Laura cubrió la boca con la mano y miró hacia otro lado. Esteban se rió, una risa real esta vez, más larga que todas las anteriores, con el cuerpo entero, y ese sonido en el patio pequeño de la casa modesta, junto al camino de tierra, tuvo algo de alivio, algo de descarga, algo de esa ligereza que llega cuando uno lleva todo el día cargando algo muy pesado y de repente lo puede soltar aunque sea por un momento. Laura lo miró reír y sintió algo que ya no intentó analizar. Cuando Esteban se levantó para irse, el cielo del oeste era completamente naranja y rosado, de esos atardeceres que el campo da después de las tormentas grandes, como si la tierra quisiera compensar todo lo que había revuelto. Él se puso el sombrero, tomó las riendas del caballo, y antes de montar se detuvo y la miró. «Laura», dijo. Ella lo miró desde la silla. «Gracias», dijo. Y era la palabra más simple del mundo, pero él la dijo con todo el peso de lo que quería decir con ella, que era mucho más que gratitud por la sopa o por las palabras. Era el agradecimiento de alguien que llegó roto y se va entero, y sabe exactamente por qué. Laura asintió. «Cuídese en el camino», dijo. Él montó, y cuando ya se alejaba por el camino mojado con el atardecer detrás, Laura lo siguió con los ojos, hasta que la curva del camino se lo llevó. Adentro, Valeria gritó que Beto le había quitado el lápiz. Laura se levantó, dobló la costura, y entró a resolver el asunto con esa calma de siempre. Pero esa noche, cuando la casa quedó en silencio, y ella se sentó sola en la mesa de la cocina, con la vela encendida, supo con una claridad que no necesitaba ser analizada, que algo había cambiado entre los dos esa tarde. No había sido un gesto grande, no había sido una declaración ni una promesa.
Había sido simplemente un hombre llegando roto y una mujer sin mirarle la herida, sino preguntarle qué quedaba en pie. Y en esa pregunta tan simple había algo que era todo. Afuera, en el camino que llevaba a la hacienda grande con sus lotes de maíz a medias, con la tierra mojada y los surcos caídos y el trabajo de meses deshecho en una noche, Esteban cabalgaba despacio bajo el cielo que se abría. Y pensaba que el año que viene iba a volver a plantar, y que quería que ella estuviera ahí para verlo. Laura tiene 26 años y vive en una casa de bloques de cemento con techo de paja, justo al borde del camino de tierra que lleva a las haciendas del interior. La casa es pequeña, sí. Las paredes están pintadas de un blanco que el tiempo fue volviendo amarillo en las esquinas. El piso es de cemento liso, frío en las madrugadas, y las ventanas no tienen vidrio, solo una tela mosquitera vieja que el viento mueve como si respirara. Pero cada rincón de esa casa huele a limpio. Cada rincón tiene el cuidado callado de alguien que entiende que la dignidad no depende del tamaño de lo que uno tiene. Afuera, casi sobre el borde del camino, hay un varal de madera que su marido armó años atrás, antes de morirse. 2 palos enterrados en la tierra, una soga gruesa entre ellos, y encima de esa soga, cada lunes y cada jueves, Laura extiende la ropa de sus 3 hijos con una paciencia que parece oración. Primero las camisas, después los pantalones, después las medias, siempre en par, siempre del mismo lado. Ella dice que las cosas pequeñas son las que sostienen la vida, que el orden en lo poco que uno tiene es una forma de respeto hacia uno mismo. Esta mañana el sol entró temprano y fuerte, como queriendo avisar que el día iba a ser largo. Laura ya estaba despierta antes de que los niños abrieran los ojos. Calentó agua en el fogón de leña, hizo una mazamorra con el maíz que le sobró de la semana anterior, sirvió 3 platos pequeños y los dejó cubiertos con un trapo limpio para cuando los chicos se levantaran. Después agarró el balde con ropa mojada, lo cargó sobre la cadera izquierda con esa costumbre que tienen las mujeres que cargan cosas solas desde siempre, y salió al patio delantero. El camino estaba tranquilo todavía. Solo el ruido de los pájaros en los árboles de enfrente y el sonido lejano de algún animal en los potreros. Laura empezó a colgar la ropa y, sin darse cuenta, empezó a cantar. No cantaba para nadie. Cantaba porque sí, porque el canto le salía solo cuando estaba haciendo algo con las manos, como si la melodía fuera parte del trabajo. Era una canción antigua, de esas que las madres les cantaban a sus hijos en otro tiempo, y que de alguna forma se quedan guardadas en algún lugar del pecho y salen solas cuando uno menos lo espera. Fue en ese momento cuando escuchó el ruido de las ruedas sobre la tierra. No era raro que pasaran carruajes o tractores por ese camino. Era la ruta que conectaba las haciendas grandes con el pueblo, y los hombres del campo lo transitaban desde temprano, pero este ruido se detuvo. Eso sí era raro. Laura no levantó la vista de inmediato. Siguió colgando una camisa azul de su hijo mayor, la estiró bien por los hombros para que no quedara arrugada, y recién entonces giró la cabeza hacia el camino. Había una charreta parada a metros de su varal, un caballo grande, color castaño, quieto y bien cuidado. Y arriba, con las riendas sueltas sobre las piernas, un hombre que la miraba. No era una mirada impertinente, era más bien la mirada de alguien que se detiene frente a algo que no esperaba encontrar y no sabe bien cómo seguir, como cuando uno dobla una esquina y de repente hay un paisaje que no estaba en los planes y uno frena sin querer. El hombre era grande, de hombros anchos, con una camisa de tela gruesa y un sombrero de ala ancha que le daba sombra hasta los pómulos. Tenía las manos de quien trabaja tierra, pero también algo en la postura que decía que era hombre de mando. No de los que gritan para mandar, sino de los que no necesitan gritar. Laura lo miró un momento, sin apurarse, y después asintió con la cabeza como saludo. Él se quitó el sombrero. Ese gesto solo ya decía muchas cosas.
Buenos días, dijo él, y la voz era pareja, sin adornos, del tipo de voz que no miente porque no necesita. Buenos días, respondió Laura, y siguió colgando ropa. El hombre no se fue. Eso también era raro. La mayoría de los que pasaban por ahí pasaban sin detenerse. O si se detenían, era para pedir agua o preguntar la hora. Este hombre no pedía nada, solo estaba ahí, con el sombrero en la mano y los ojos puestos en ella, con una atención que no era descaro, sino algo más parecido a la perplejidad. ¿Usted vive aquí?, preguntó él después de un silencio que no fue incómodo. Sí, dijo Laura, con mis hijos. El hombre miró la casa. La miró bien, despacio, de la misma forma en que había mirado a ella, como leyendo algo que no estaba escrito con palabras. Está bien cuidada, dijo, y no lo dijo como cumplido de protocolo. Lo dijo como observación honesta, de las que se hacen cuando uno ve algo que merece ser nombrado. Laura sonrió apenas, sin voltearse del todo. Lo poco que es de uno merece cuidado, dijo ella, y esa frase salió tan natural, tan sin pretensión, que el hombre se quedó callado un segundo más de lo normal. Se llamaba Esteban Covarrubias. 40 años, soltero, dueño de la hacienda más grande de esa región, donde el maíz crecía en hileras largas y ordenadas que desde lejos parecían el pelaje de un animal enorme extendido sobre la tierra. Era un hombre que tenía todo lo que el campo puede dar: tierra fértil, animales sanos, trabajadores leales, una casa de hacienda con corredores anchos y tejas rojas. Todo eso tenía. Y sin embargo había algo en él que no estaba completo, algo que él mismo no sabía nombrar bien y que a veces, en las noches largas del campo cuando el silencio aprieta, se volvía más presente que cualquier otra cosa. No era soledad exactamente, era más bien la sensación de que todo lo que había construido, lo había construido mirando hacia afuera, hacia la tierra, hacia la cosecha, hacia el ganado, y que en algún momento había olvidado mirar hacia adentro. Esa mañana iba al pueblo a resolver un asunto con el banco cuando pasó frente a la casa de Laura, y la vio cantar. Ese fue el momento. No hubo nada dramático en ese instante, solo una mujer con un balde de ropa mojada, cantando al sol, con una paz en el cuerpo que Esteban no recordaba haber visto en mucho tiempo. Una paz que no era resignación, sino algo completamente distinto, algo más parecido a la certeza de saber exactamente dónde está el propio centro. Él ató el caballo a un árbol al costado del camino, se bajó de la charreta y, sin saber muy bien por qué, caminó hacia ella. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, habría dicho que era solo un hombre saludando a una vecina. Pero Esteban sabía que algo en él se había movido, no de forma violenta, no de la forma en que se mueven las cosas cuando uno está enamorado de golpe, sino de la forma quieta en que se mueve el agua cuando algo la toca suavemente y la onda se expande despacio, tan despacio que uno casi no la ve, pero ya cambió todo. ¿Puedo ayudarla con algo?, preguntó él, y la pregunta sonó torpe, porque no había nada en lo que pudiera ayudar. La ropa ya casi estaba colgada. Laura lo miró entonces de frente por primera vez. Tenía los ojos oscuros, con ese tipo de mirada directa que tienen las personas que no guardan secretos porque no necesitan guardar nada. Lo miró un momento y después señaló el balde vacío. «Ya terminé», dijo, y después, con esa naturalidad suya que no parecía calculada sino verdadera, agregó: «¿Quiere un vaso de agua fresca?». Esteban aceptó. Si alguien le hubiera preguntado después por qué aceptó, él no hubiera podido explicarlo bien. Tenía agua en la charreta, tenía agua en la hacienda a pocos kilómetros, pero aceptó, y entró al patio pequeño de esa casa modesta, y se sentó en una silla de madera vieja que Laura sacó de adentro sin ninguna vergüenza, como si recibir a un hombre de hacienda con una silla de madera vieja fuera lo más natural del mundo. Porque para ella lo era.
Le trajo el agua en un vaso de vidrio grueso, de esos que no se rompen fácil. Esteban lo tomó, bebió despacio, y miró el jardín pequeño que Laura tenía junto a la casa, unas macetas con hierbas, un rosal que apenas florecía, y una planta de sábila que crecía sin que nadie la cuidara especialmente, como si supiera que tenía que sobrevivir sola. ¿Hace cuánto vive aquí?, preguntó él. Desde que nací casi, dijo Laura. Esta casa era de mis padres. Me la dejaron cuando se fueron. Se fueron. Se murieron, dijo ella, sin drama, con esa forma suya de decir las cosas difíciles como si también fueran parte del paisaje. Primero mi mamá, después mi papá, después mi marido. Esteban no supo qué decir. Hay momentos en que el silencio es la única respuesta honesta y él, que era hombre de pocas palabras, lo entendió bien. Lo siento, dijo al final, y era verdad. La vida es así, dijo Laura, y lo dijo sin resignación, sino con algo que se parecía más a la aceptación de alguien que ha mirado el dolor de frente y no le tiene miedo. Uno llora lo que tiene que llorar y después sigue. Mis hijos necesitan que yo siga. Esteban la miró. Ella estaba de pie junto a la puerta, con el delantal puesto y las manos cruzadas sobre el vientre, y había en su figura algo que él no supo nombrar en ese momento, pero que le quedó guardado en algún lugar del pecho, como una pregunta que uno no sabe que está haciéndose, pero que ya empezó. En ese momento se escucharon voces adentro. Los niños se habían despertado. Si le gusta este tipo de historias que tocan el corazón, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse nada de lo que viene. Laura no cambió su expresión. Simplemente giró la cabeza hacia adentro y dijo con voz clara, «Ya voy. Siéntense a la mesa que el desayuno está listo». Después volvió a mirarlo a él con esa calma que parecía no acabarse nunca. «Tiene que irse al pueblo», dijo, y no era pregunta, sino observación. Había visto la dirección en que iba la charreta. «Sí», dijo Esteban, y se levantó despacio, como si el cuerpo no tuviera prisa, aunque la mente supiera que tenía cosas que resolver. «Que le vaya bien entonces», dijo Laura, y le recibió el vaso de las manos con toda naturalidad. Esteban se puso el sombrero, asintió, y caminó de vuelta al camino. Antes de subir a la charreta, se detuvo un segundo. No se dio la vuelta. Solo se detuvo como si algo lo jalara hacia atrás, y después subió, tomó las riendas, y siguió su camino. Pero el camino ya no se sentía igual. En el banco ese día, mientras el contador le hablaba de números y de proyecciones de cosecha, Esteban escuchaba con la mitad de la mente. La otra mitad seguía sentada en esa silla de madera vieja, frente a un rosal que apenas florecía y una mujer que decía que lo poco que es de uno merece cuidado. Laura, por su parte, lavó el vaso, lo secó bien y lo guardó en su lugar. Después entró a darles el desayuno a sus hijos. Y sin darse cuenta, estaba cantando otra vez. 3 días después, de camino a la hacienda vecina donde ayudaba a doña Clemencia a hacer los quesos desde las 7 de la mañana, Laura vio la charreta parada frente a su casa. No estaba sorprendida, pero algo en el pecho le dio un salto pequeño que ella no esperaba. Esteban estaba apoyado en el poste del varal, con el sombrero en la mano y una expresión que no era de hombre que viene a pedir algo, sino de hombre que no sabe bien por qué vino, pero vino de todas formas. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», dijo ella. Y los dos se quedaron un momento en ese silencio que ya empezaba a tener su propio idioma. Doña Clemencia era una mujer de 60 años que hacía quesos desde antes de que Laura naciera. Tenía las manos curtidas de tanto trabajar con la leche caliente y la sal, y una manera de hablar que iba siempre directo al punto sin rodeos. Cuando Laura llegó ese día con 10 minutos de retraso, la vieja no dijo nada. Solo la miró con esos ojos pequeños que notaban todo,
y siguió revolviendo la cuajada en la paila grande. Laura se puso el delantal, se lavó las manos y empezó a trabajar sin explicaciones. Pero doña Clemencia tenía paciencia de queso viejo. Esperó hasta que el silencio entre las dos fue lo suficientemente cómodo para que las palabras entraran sin forzar nada, y entonces preguntó sin levantar la vista de la paila. ¿Era Esteban Covarrubias el que estaba parado frente a tu casa esta mañana? Laura no se sobresaltó. Solo siguió prensando el queso con las manos abiertas y respondió con la misma calma de siempre. Sí. Dijo la vieja. Y ese sonido pequeño cargaba más cosas que 10 oraciones. Solo vino a saludar, dijo Laura. La primera vez, dijo doña Clemencia. Laura no respondió, pero tampoco negó nada. Esteban Covarrubias era conocido en toda esa región, no porque fuera el más rico, aunque lo era, no porque fuera el más trabajador, aunque también lo era. Era conocido porque era un hombre que no prometía lo que no iba a cumplir, que pagaba justo a sus trabajadores y que cuando daba su palabra, la daba con toda la boca. Las mujeres del pueblo habían intentado acercarse a él en distintos momentos de los últimos años. Algunas con sutileza, otras con más claridad. Él siempre fue cortés, siempre respetuoso, pero nunca dejó entrar a nadie de verdad, como si tuviera una puerta interior que sabía abrir hacia la tierra, pero no hacia las personas. Lo que nadie sabía, y que él tampoco contaba, porque no era hombre de confesar fragilidades, era que de joven había querido a una mujer con toda la intensidad que uno tiene a los 22 años, y esa mujer había elegido a otro, no por maldad, sino simplemente porque el corazón humano no siempre elige lo que debería. Esteban lo entendió con el tiempo, pero algo en él quedó cauteloso después de eso. No amargado, no resentido, solo cauteloso, como el hombre que tocó una vez una vela encendida y desde entonces respeta el fuego desde cierta distancia. Pero esa mañana, parado frente al varal de Laura, con el sombrero en la mano, la distancia no le funcionaba. ¿A qué hora termina de trabajar?, le preguntó él mientras ella se acomodaba el bolso al hombro para seguir camino a la hacienda de doña Clemencia. A la 1, dijo Laura. A veces más tarde si hay mucha leche. ¿Le parece si paso a traerle algo del pueblo? Vi que el almacén de don Aurelio tiene harina nueva esta semana. Laura lo miró un momento, no con desconfianza, pero sí con la claridad de alguien que quiere entender exactamente qué le están ofreciendo antes de aceptar. No necesito que me traigan nada, dijo. Tengo lo de la semana. Lo sé, dijo él. Lo pregunté mal. Lo que quería decir es que si quiere, paso y conversamos un rato. Nada más. Esa honestidad fue lo que a Laura le gustó. No el gesto, no la oferta, la corrección. El hombre que se da cuenta de que dijo algo de una manera que no era la correcta y lo ajusta sin drama, sin orgullo. Puede pasar si quiere, dijo ella, pero le aviso que cuando llego a casa tengo que hacer el almuerzo de los niños y no voy a estar muy entretenida para la conversación. No me molesta, dijo Esteban, y sonrió apenas. Era la primera vez que ella le veía sonreír de verdad. No era una sonrisa grande ni vistosa. Era más bien la sonrisa de alguien que no la usa seguido, y por eso cuando aparece tiene más peso. Laura asintió y siguió su camino. Doña Clemencia, que había escuchado todo desde la ventana de la cocina, volvió a decir su 3000º característico y siguió trabajando. Ese mediodía, cuando Laura llegó a su casa con las manos oliendo a leche y sal, encontró a Esteban sentado en la misma silla de madera vieja donde se había sentado la primera vez. Sus 3 hijos lo miraban desde la puerta con esa mezcla de timidez y curiosidad que tienen los niños cuando aparece un extraño que no parece peligroso, pero tampoco conocido. El mayor se llamaba Tomás, 8 años, con los ojos de su padre y la boca firme de su madre.
La del medio era Valeria, 6 años, que tenía el pelo largo y enredado siempre y que nunca tenía miedo de nada. Y el pequeño era Beto, 4 años, que todavía dormía con un trapo de tela vieja que había sido la camisa de su papá y que Laura lavaba con cuidado cada semana para que no se rompiera. «Él es el señor Esteban», dijo Laura mientras entraba a la cocina. «Salúdenlo bien». Tomás dio un paso al frente y extendió la mano como hombre chico que era. Esteban se la estrechó con seriedad, como si estuviera cerrando un trato con un igual. Eso también le gustó a Laura, aunque no lo dijo. Durante los siguientes días, Esteban pasó por la casa de Laura 4 veces más. No siempre con excusa. A veces solo pasaba, saludaba desde la charreta y seguía. Como para no presionar, como para dejar que la costumbre de su presencia se instalara de a poco, sin forzar nada. Laura lo notaba. Y notaba también algo en ella misma que hacía tiempo no sentía. No era exactamente alegría, porque alegría ya tenía. Era algo diferente. Era esa especie de expectativa tranquila que le daba cuando por la mañana, mientras colgaba la ropa, escuchaba el ruido de las ruedas en el camino y algo en su interior decía, a ver si es él, antes de que la mente terminara de formular el pensamiento. Eso la desconcertaba un poco, no porque le pareciera malo, sino porque hacía mucho tiempo que no había espacio en su vida para ese tipo de sensaciones. Desde que su marido murió, todo su cuerpo y toda su mente habían estado puestos en sus hijos, en el trabajo, en el día a día. El corazón propio quedó en segundo plano, no por descuido, sino por necesidad. Y ahora algo volvía a moverse ahí adentro, despacio, como cuando uno abre una ventana que estuvo cerrada mucho tiempo y el aire entra con ese olor a afuera que uno había olvidado. Si usted también ha sentido que la vida a veces le da sorpresas donde menos las espera, cuéntenos en los comentarios de dónde nos escucha hoy. Nos alegra mucho saber que está del otro lado. Una tarde de esas, Esteban llegó cuando Laura estaba sentada afuera remendando un pantalón de Tomás a la luz del sol que bajaba. La aguja entraba y salía del género con una precisión tranquila, y ella cantaba bajito esa canción de siempre que Esteban ya había aprendido a reconocer desde lejos. Se bajó de la charreta sin que ella lo invitara. Ya había una segunda silla afuera, como si el espacio hubiera aprendido a esperarlo también. Se sentó. Ella siguió cosiendo. Y estuvieron un rato largo sin hablar, mirando el camino, escuchando los pájaros, con esa comodidad que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el silencio para demostrar que se entienden. «¿Cómo va la cosecha?», preguntó Laura al fin, sin levantar los ojos del remiendo. «Bien», dijo él. «El maíz está creciendo fuerte este año. Si no pasa nada raro, debería ser una de las mejores temporadas». «¿Y qué podría pasar?», preguntó ella. Esteban tardó un segundo. «El clima», dijo. «En esta época del año, el campo siempre está a merced del cielo. Un año llueve bien y uno da gracias. Otro año viene una tormenta fuera de tiempo y uno pierde lo que tardó meses en construir». Laura asintió despacio. «¿Como la vida?», dijo. Él la miró de costado. «Sí», dijo, «como la vida». Hubo otro silencio, pero esta vez tenía una densidad diferente, como si las palabras que no se habían dicho todavía ocuparan un lugar en el aire entre los dos. «Laura», dijo Esteban, y la forma en que dijo su nombre era distinta a cualquier otra vez. Más quieta, más directa. Ella levantó los ojos del pantalón. «Hace mucho tiempo que no me siento bien en ningún lugar», dijo él, y lo dijo con la dificultad honesta de alguien que no tiene costumbre de abrir ese tipo de puertas. «Y en estos días, aquí, me siento bien. No sé si eso es algo que le importa saber, pero me pareció que había que decirlo». Laura lo miró un momento largo. En sus ojos no había sorpresa, ni coquetería, ni cálculo. Había consideración. La consideración real de alguien que escucha de verdad antes de responder.
Me importa saber, dijo al final. Pero quiero que sepa algo también. Bajó la costura sobre las piernas y se acomodó en la silla. Yo tengo 3 hijos, una casa pequeña y un trabajo que me da lo justo para vivir. No tengo nada que ofrecerle a nadie más que esto que soy. Yo no estoy buscando que me ofrezcan nada, dijo Esteban. Lo sé, dijo Laura. Solo quería decirlo claro, porque me parece que las cosas claras desde el principio hacen menos daño después. Esteban asintió lentamente. Tiene razón, dijo. Casi siempre, dijo Laura, y por primera vez en esa conversación sonrió de verdad, con esa sonrisa ancha y directa que cambiaba toda su cara. Esteban se rió. No una carcajada, sino esa risa corta y genuina de quien no esperaba el golpe de humor y lo recibe con gusto. Los niños asomaron por la puerta en ese momento, los 3 juntos, como si hubieran coordinado la aparición. Valeria traía en la mano un dibujo que le ofreció a Esteban con toda la seriedad del mundo. Esteban lo tomó, lo miró con atención y preguntó qué era. «Un caballo», dijo Valeria. «Ah», dijo él, mirando los garabatos. «¡Qué caballo tan bueno!». «Sé que no parece», dijo Valeria con una honestidad devastadora, «pero es un caballo». Laura tuvo que cubrir la boca con la mano para no reírse fuerte. Esteban dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. Valeria quedó satisfecha y los 3 niños desaparecieron adentro. Esa noche, después de que Esteban se fue, después de que los niños cenaron y se durmieron y la casa quedó en silencio, Laura se quedó sentada un rato en la puerta mirando el camino oscuro. Las estrellas estaban claras esa noche, muchas y cercanas, de esas noches de campo, donde el cielo parece que uno podría tocarlo si estirara bien el brazo. Pensó en su marido. Lo hacía seguido, no con dolor punzante, sino con una ternura tranquila, como se piensa en alguien que fue real y bueno y que ya no está, pero que dejó cosas permanentes. 3 hijos, una casa cuidada, la costumbre de cantar mientras trabaja. Se preguntó qué pensaría él de todo esto, y tuvo la sensación, difícil de explicar pero muy clara adentro, de que él habría dicho que la vida sigue y que la vida que sigue no le quita nada a lo que fue. No llegó a ninguna conclusión esa noche, solo se quedó mirando las estrellas un rato más, y después entró, apagó la vela y se durmió. Las semanas que siguieron fueron tejiendo algo entre los dos de la misma forma en que se teje algo a mano, despacio, con paciencia, sin apuro, pero con una dirección clara. Esteban empezó a llegar los sábados por la tarde, cuando Laura ya había terminado sus obligaciones de la semana y los niños tenían más tiempo libre. A veces traía algo del pueblo, un poco de panela, una bolsa de arroz, fruta. Laura al principio protestaba y él respondía siempre lo mismo: «No lo traigo porque usted necesita, lo traigo porque me da gusto». Ella aprendió a recibir eso también, a recibir sin sentir que debía algo a cambio, que era una deuda, que la ponía en un lugar menor. Recibir con dignidad era también algo que había que aprender, y Laura lo fue aprendiendo de a poco. Los niños se acostumbraron a él. Tomás lo seguía a veces hasta la charreta y le hacía preguntas sobre los caballos con una seriedad de adulto pequeño que a Esteban le producía una ternura grande. Valeria le regaló 3 dibujos más, cada uno descrito con total confianza, como algo que claramente no parecía lo que decía ser. Y Beto, el pequeño, un sábado se quedó dormido en el patio con la cabeza apoyada en el muslo de Esteban mientras los adultos conversaban, con esa confianza absoluta que tienen los niños pequeños cuando deciden que un lugar es seguro. Esteban no se movió en toda esa hora. Solo siguió hablando con Laura en voz baja, con una mano apoyada apenas sobre la cabeza del niño dormido, con el cuidado instintivo de quien protege algo frágil.
Laura lo vio hacer eso y guardó la imagen adentro, en ese lugar donde uno guarda las cosas que no tienen nombre, pero que pesan mucho. Curta este vídeo si esta historia le está llegando al corazón. Es una forma pequeña de ayudarnos a seguir contando historias como esta. Una tarde, ya cuando el sol bajaba y pintaba todo de ese naranja espeso que tienen los atardeceres del campo, Esteban se quedó más tiempo de lo habitual. Estaban sentados afuera, los dos en silencio, mirando el horizonte donde las nubes empezaban a juntarse de una manera que Esteban conocía bien. Las miró un rato largo. Las miró con los ojos entrecerrados de hombre que lee el cielo desde chico, que aprendió a leer las nubes antes que las letras, que sabe que el color de una nube al atardecer puede decirle más que cualquier pronóstico. ¿Qué ve?, preguntó Laura, que había notado cómo él miraba. Esteban tardó un momento. No estoy seguro, dijo, pero esas nubes no me gustan. Laura miró también. El horizonte tenía una tonalidad violeta oscura que no era exactamente del atardecer, que tenía algo más adentro, algo más cargado. ¿Puede ser tormenta?, preguntó ella. Puede ser, dijo él. Y su voz había cambiado levemente. No era miedo, porque Esteban no era hombre que le temía a muchas cosas. Pero era esa preocupación concreta, física, del hombre que tiene miles y miles de plantas de maíz en el campo y sabe que el cielo puede deshacerlas en una noche. Se levantó despacio. «Tengo que ir a revisar los cultivos», dijo. «Si viene lo que creo que viene, hay algunas cosas que hay que asegurar antes de que oscurezca». Laura asintió. Pero mientras él se alejaba hacia la charreta, ella siguió mirando el horizonte con esa calma suya que no era indiferencia, sino algo más parecido a la ecuanimidad de quien sabe que hay cosas que no se pueden controlar y que frente a ellas solo queda estar entero. El viento ya había cambiado de dirección. Lo notó en el varal, donde la ropa que había colgado esa mañana empezó a moverse de una manera diferente, más nerviosa, jalada desde un ángulo distinto. Laura entró a recogerla antes de que oscureciera. Y mientras doblaba las prendas con ese cuidado de siempre, escuchó a lo lejos, muy a lo lejos todavía, el primer sonido sordo del trueno.